Otra vez debate, viernes a la noche. Buen momento para reflexionar. Y después de alguna manera nos quedamos el fin de semana con algunas de las cosas que conversamos. Y hoy con mi amigo Pablo Chaliú, amigo de toda la vida, gran funcionario en los gobiernos peronistas y un hombre de la economía peronista, de los fundadores de la economía peronista como disciplina, porque la disciplina económica se empezó a estudiar en la Argentina en la década del 60. Claro. Él es uno de los primeros graduados. Y ahí empieza la construcción de la economía peronista. Por eso muchos de los que reflexionaban alrededor de la economía peronista no eran economistas. El caso de Eduardo Curia, que era abogado. Daniel Carboneto era ingeniero en alimentos. Era una carrera bien novedosa. Hombre que había trabajado duro y parejo en Quilmes. Era el que decía, ojo que podés vivir a cerveza, y te daba toda la explicación de por qué vivir a cerveza podías vivir. Él explicaba que los europeos expandieron su promedio de vida cuando empezaron a tomar cerveza, que era el pan de los pobres, decía. Bueno, el caso de Seti, que era contador. Y bueno, el caso, en él, como de parte de los grupos fundadores que es Pablo, creo que eras uno de los pocos economistas, no había mucho. Dittel era ingeniero. Claro. Cavallo dice que es contador y economista, yo tengo mis dudas, me parece que es contador. ¿No? Me parece que no es ninguna de las dos cosas. Y después había una gran influencia de los abogados. Muchos eran abogados, porque claro, la disciplina se empieza a estudiar en los 60, se reciben para los fines de los 60, empiezan a hacer las prácticas, empiezan a explicar, a estar. Y yo tengo un cuñado del primer matrimonio que tiene tu edad, parecida a tu edad, y también es de los primeros graduados en economía. Y quizá haya tenido, ahora que lo pienso, alguna influencia sobre la elección de mi segunda carrera, porque mi primera carrera fue ingeniería. ¿Sí? Claro, yo en la dictadura, después, bueno, se arman los líos que se arman en la facultad, y cuando vuelvo a estudiar ya es el 80 y ya estudio economía. No es lo mismo estudiar ingeniería que estudiar economía. No, convengamos que en esa época ingeniería, medicina, veterinaria, ingeniero agrónomo, eran carreras. Pero ya me había interesado la política desde ya, quería comprender. Y sí tengo el placer de ser uno de los primeros profesores de economía en la escuela secundaria. Mira. Sí, porque lo tuve de profesor a Kutujian. Vos no te acordás, fue el rector de la secundaria armenia. Y fue profesor él era de Relaciones Internacionales en la facultad. Y cuando termino, me dice, quiero hacer una experiencia con los pibes, me la autorizó el ministerio de enseñarle economía a los pibes en quinto año. ¿No te animás a enseñarle economía a los pibes? Y entonces le digo, bueno, dale, vamos a hacer una experiencia. Y me puso los lunes, en quinto año, la primera hora. O sea que imagínate que yo iba con los pibes a decirles no se duerman, ¿no? Y el examen que les tomé era con el suplemento económico en esa época de Clarín, era uno de los pocos que había, o Ámbito Financiero, que era el diario económico. O el Cronista, creo que ya estaba. Cronista comercial. Sí, el Cronista comercial, no de ahora. Y que, bueno, que seleccionaran un artículo. Lo único que les exigía es que pudieran leer el suplemento económico y que lo entendieran. Y la verdad es que sí, fue 2-3 años. Puede servir a algunos graduados ese ejercicio. Sí. Sirvió. Y nosotros entonces, en este debate lo vamos a dedicar, gracias por venir, Pablo, a la economía de Milei. Ya hicimos, pero como sigue hablando este muchacho, y nosotros decimos que empezó el periodo de transición, vamos a acelerar, a ver si llegamos a ver lo que está pasando, o sea, cómo arrancó y lo que está pasando, y a ver por qué están en el periodo de transición. Porque vos sabés que el borrador de la ley base, porque la ley que mandaron la retiraron, la mandaron otra, se armó lío incluso porque mandaron de sopetón una parte de empleo que no estaba. Bueno,
Y se enojó Pichetto, se enojaron los radicales, se empiezan la política está reaccionando, después de la extraordinaria movilización del martes se está reaccionando, me parece bien, porque la política tiene que ir adelante. Y no es para menos. Claro, no hay que esperar que salga la gente y entonces, no, eso, los dirigentes están para dirigir, si es que quieren ser dirigentes. Entonces, de repente, en esa ley, están diciendo cosas que no tienen nada que ver con el pensamiento de Milei. Por ejemplo, que las tarifas de la energía eléctrica y de la energía en general, de la matriz energética, o sea, del gasoil, tienen que estar en función de los costos. Son raros, ¿no? Porque en realidad somos nosotros los que decimos eso. Claro. Y entonces, y aparte ellos dicen de los costos reales, que no se entiende porque no va a ser costos nominales, eso es ridículo. Los costos son siempre reales cuando lo haces porque lo haces inmediatamente. Porque además los tenés que pagar. Claro, así lo haces todo el tiempo. Entonces, pero yo sabés que creo los costos reales porque después pusieron y que reconozca la inversión realizada. O sea que no habría amortización en los costos. ¿Cómo no va a haber amortización? Pero siempre que se hace bueno, pero vos viste. O sea, pero no hablan de amortización, que es lo que va en los costos, que no hablan de la inversión. No, pero la inversión, claro, porque no estudia, porque no sabe. Muchachos de Milei, en los costos totales siempre hay un quantum dedicado a la amortización, si no, no son costos, no son costos totales. ¿Cómo los costos no va a implicar un nivel de amortización tal que te permita reponer el capital que se depreció en el proceso productivo? Pero estos no saben nada. Además porque el Estado tiene que fijarlo. Si es regulado. Hay una parte que dice dejamos de regular, se libera. Bueno. Se dejan de regular. Bueno, pero suponete que Pero a la vuelta de la esquina le van a decir, vos te abusaste de los precios, como lo hicieron con las prepagas. Claro, en el caso de que no hagan costos. Pero suponete que haces costos y hay un margen justo y razonable para el capital total empleado, bueno, podrían ser libres, siempre que definas cuál es el margen. Ahora, y hagas costos. Ahora, si no definís el margen de rentabilidad y no haces costos y precios libres, o sea que vamos a pagar igual que en Japón, que en Alemania. Bueno, por eso ahora ellos dicen hay que hacer costos reales y nosotros siempre hacemos costos reales. ¿Qué costos se imaginan que vamos a hacer? ¿Los costos irreales? No, y que reconozcan la inversión. ¿Y cómo no vamos a poner la amortización en el litro de nafta vendido? En el litro de gasoil vendido. Pero estos muchachos son muy raros. Son muy raros. Y después dicen algo más. Vamos a desregular todas aquellas regulaciones que incrementen los costos de las empresas. O sea que si incrementaron los costos de las empresas es porque hicieron costos. ¿Pero en qué quedamos? ¿Hacemos costos o no hacemos costos? A ver lo que decía Milei en Davos. A ver, ese ¿sabés cuál es? El tape número 1. A ver qué pasa. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Este fue el discurso de Milei en Davos, eso está muy claro. Y acusa a los muchachos del sistema financiero ampliado, que son la mayoría de los que están ahí, los fondos de inversión, de conducir a Occidente hacia el socialismo. El socialismo implica inexorablemente la socialización de los medios de producción. Y esto
le está diciendo: manga de tarados, ustedes en realidad están financiando a un Estado que a la larga va a terminar con sus negocios. Y los muchachos que lo que hacen es estar directamente vinculados con el Estado, porque hacen parte del ida y vuelta con el Estado. Imagínate vos decirle a un muchacho a Reagan, a Thatcher, que estaban prohijando el socialismo: hay que tener... lo miraban azorados, porque en realidad saben que financian ese Estado, ese tipo de Estado, para garantizarse la tasa de ganancia, porque alguien le tiene que garantizar la tasa de ganancia. Claro, son tan mal pensantes que fue a Davos a explicarle a aquellos que hicieron el mundo más desigual del que se tenga memoria, donde en realidad hicieron un mundo que los que tienen plata cada vez tienen más plata, y en algún par de décadas se hicieron recontra multimillonarios, que eran unos tarados porque estaban yendo al socialismo, y en algún momento ese Estado le iba a conculcar el dinero. Esto es importante como punto de arranque, porque esto se asocia con el Milei que ya no lee lo que su propio gobierno firma. Por ejemplo, que le hacen costos a las prepagas y salen una resolución y entonces están cartelizados. Para decir que están cartelizados, le hicieron costo a las prepagas. Si el presidente está chapita, ahora hay que revisar el pensamiento profundo del presidente, porque también es un grado de estar chapita o de locura, estar muy alejado de la realidad. Para algunos psicólogos es la única definición, ¿no? Estar muy alejado de lo que pasa en la media de las cabezas de los seres humanos. A ver, Pablo, vuelto a escuchar este discurso, y en ese ámbito. En ese momento me acuerdo que dije que el presidente estaba fuera de tiempo y lugar, porque, bueno, recién lo estábamos, me parece que el presidente está fuera de tiempo y lugar. Ya me parece que tenemos que empezar a decir el adjetivo que corresponde. Este pibe está chapita, con todo respeto. ¿Tiene lógica hacer un discurso así a los fondos de inversión? Yo digo que Milei debe mirar mucho películas de fantasía, leer cómics, ¿viste? Porque en realidad lo que hace Milei es poner caricaturas. Es como si vos tuvieras la capacidad, estando boxeando, acomodar a tu contrincante como para pegarle la trompada definitiva. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Yo coincido plenamente con vos. Además, ¿cómo se salta el hecho que desde la década del 70 en el mundo tomó estado el neoliberalismo y arrasó con todas las ideologías dominantes, incluso llegando al punto de que le dijeron: el neoliberalismo es el responsable de la caída del comunismo. Entonces, ¿cómo puede pasar por alto ese extraordinario dominio del neoliberalismo sobre las economías principales y el hecho de haber generado las pobrezas más extraordinarias en el mundo? Y como vos decís, una concentración de riqueza extraordinaria. Yo creo que coincido con vos, que me parece que él, con eso de que representa las fuerzas del cielo, ¿no? Él se cree una especie de profeta, pero ¿sabes de qué Dios? Del Dios del dinero, de Mamón. Es tanto como decís vos, que en el tape 3 asoma con precisión el halo místico de Milei, que está muy bien, pero nosotros estamos administrando el mundo terrenal. No estamos diciendo que estamos administrando el mundo terrenal. Eso es básicamente el peronismo. Es una doctrina para administrar algo muy menor en el universo, que puede ser el mundo terrenal. Pero con eso, sobre eso estamos debatiendo. A ver qué dice en el tape 3. Tienen que tener fe, tienen que mandarse, tienen que entrar y cruzar. Y el agua no se abría.
y del otro lado estaban los egipcios, o sea, la esclavitud, que se los venían a llevar puestos. Y ahí, cuando Nachshon, el príncipe heredero, se lanza y cree y confía, se abren las aguas y ahí se da la liberación final. ¿Qué quiere decir eso? Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas, van a tener que invertir, se van a tener que jugar para que se abran las aguas y seamos libres. ¡Viva la libertad, carajo! Claro, cuando se abren las aguas, nos lo cuenta el Antiguo Testamento, la libertad no es para el conjunto. El resto de los pueblos, había muchos pueblos esclavos. Y después tuvieron que transitar durante 40 años. Pero ellos mismos después volvieron a la esclavitud. Pero sin duda, sin duda. Después vinieron los romanos, vinieron esto, vinieron aquello. No como esclavos, pero estuvieron los persas, pero obviamente que eran pueblos sojuzgados. Entonces, al margen de lo que le pasa al pueblo judío, era para todos los pueblos del mundo, digamos. Uno tiene que pensar que si es viva la libertad, carajo, es para el conjunto. No es el mejor ejemplo ese. Es un ejemplo muy sesgado, que en realidad parecería ser que de un particular podemos terminar con las especificidades del resto de los pueblos y olvidarnos. No es muy distinto a la historia construida desde Europa y olvidándose de los demás. Claro. Cuando decimos, bueno, el mundo era eurocentrista y de ahí salen las disciplinas. No es muy distinto. En realidad, esa visión mística también hace parte de los delirios místicos. Bueno, tu esposa es psiquiatra también, así que vos por ósmosis dominás esta disciplina de tantos años de conversaciones. Ella domina la economía y vos dominás la psiquiatría. Que tuve que elegir una compañera que me aguantara. Los delirios místicos también hacen parte de las patologías, y si son organizados traen este problema. Delirios místicos organizados en términos de pensamiento, porque no es un pensamiento que no esté organizado. El problema es desde dónde parte. También el Hare Krishna estaba organizado y algunos. Y es una patología que quizás en algún momento salga una carta de algunos psiquiatras y psicólogos que se están juntando para hacer un diagnóstico común. No va a ser de todos los psicólogos, sabes cómo es esa disciplina. Cada orientación tiene, unos dicen que es un delirante místico organizado, otros dicen que son bla bla blue, pero no sea cuestión que empiezan a aparecer distintos diagnósticos de otra disciplina. Uno se da cuenta por cómo quiere ajustar un pensamiento simplemente teórico a una práctica de administración de la cosa pública atendiendo al bien común, pero que claro, para eso no administra la cosa pública, niega la cosa pública que tiene que ver con el Estado y niega el bien común. Y ahí ya se mete en un lío, porque les dice, yo voy a ordenar la macro. Error, porque para ordenar la macro es que hay gobierno. No hay macroeconomía sin gobierno. ¿En qué quedamos? ¿Querés gobierno o no querés gobierno? Y ustedes después resuelvan la inversión. Pero si vos no incentivás en la economía el retorno de la inversión, ¿por qué va a haber inversión? Claro, se le desordena la macro porque no es un experto en macro, porque él no cree en la macro porque es anarco, pero ahora es presidente. Y va ahí a Bariloche a decirle, a mí me toca la macro, a ustedes la micro. Claro, se le desordena su estructura de pensamiento.
Porque la inversión en la macro es de demanda en el primer ciclo. Muchachos, Milei, la inversión cuando empieza es demanda. Compro los ladrillos, compro la chapa, hago el galpón, contrato a los trabajadores, tomo un préstamo, no hay ningún problema, después yo cómo lo financio, ¿no? Cuando yo salgo al mercado a armar un galpón, a comprar una máquina, a contratar, es demanda. De hecho, la inversión está en la demanda global, no está en la oferta global. En la oferta global están los bienes. Obviamente que también está los impuestos, está todo lo que quiera. El gasto del Estado, está todo lo que quiera. Pero, y los bienes importados, ¿está bien? La oferta global son los bienes producidos, los bienes importados y está lo que genera el Estado también. Pero es la diferencia entre la oferta global y el Producto Bruto Interno. Dentro de las cosmovisiones nuevas de cómo le enseñan a los pibes. Ahora, muchachos, la demanda global, que está la exportación, está la inversión pública y privada. Hace parte de la demanda, está del otro lado de la ecuación. Si vos vas a ordenar la macro y estás diciendo ustedes se ocupan de la inversión sin incentivo, te estás equivocando. Pero aparte de decirle a los empresarios que se ocupen de la inversión, le estás diciendo que se ocupen de la demanda. Y cuando vos mirás la economía desde la oferta, porque sos un globalizador extremo, sos un austríaco, la causalidad para ello va de oferta a demanda. Tiene lío en la cabeza el pibe, ¿no? Yo creo que está totalmente desordenado. Además, fíjate que yo creo que él confunde espiritualidad con fantasía. Lo que él tiene no es una espiritualidad. Él tiene fantasías. Pensé que era un iluminado, alguien que cayó del cielo. Porque fíjate que él cuando habla, como habla de la economía y todo lo demás, no lo habla diciendo este es el mejor instrumento que yo encontré para llegar al objetivo. No dice eso. Él dice este es el dogma que hay que aceptar si queremos nosotros bla 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 bla. O sea, se ha creado, yo creo que en vez de leer este hombre del catecismo, la Torá me parece que él lo que ha hecho es ha leído algunos libros de divulgación de Hayek, Ropke y todo lo demás y lo ha tomado como una religión. Esta es la religión. Y él lo dice, y los dogmas son estos: la libertad de mercado, el estado mínimo, ustedes empresarios son los que tienen que invertir, inviertan porque yo les digo que inviertan. ¿Cuál es la lógica de eso? Vos fíjate, Guillermo, una cosa extraordinaria. Él va a Yao Yao y lo aplauden y se abraza con... O sea, tiene una llegada a esos sectores importante. Tanto es así que muchos de los que fueron allá dicen que está bien lo que está haciendo Milei. Ahora, si está bien lo que está haciendo Milei y ellos lo aplauden, ¿por qué naturalmente no invierten? Ahí está. ¿Sabe por qué? Porque ni ellos, que son tan fanáticos de Milei, le tienen confianza a la política que está poniendo en ejecución Milei. ¿Querés prueba más irrefutable? Ahí la tenemos. Sí, yo creo que yo los conozco bastante, vos también. Casi no había dueños ahí, ¿eh? Eran la gran lo que fueron a aplaudir eran todos empleados. Sí. Jerárquicos, que había 4 o 5. Sí, había 4 o 5 que eran dueños. Y yo le vuelvo a decir, cuidado que algunos de los que están ahí hace todos negocios de aire, muchachos. Vamos a revisar en algún momento la semi-privatización del banco hipotecario,
El banco hipotecario tiene la particularidad que el accionista minoritario tiene el management. Una cosa muy rara en el sistema capitalista. Quizá que vos no, ese detalle no lo tenés preciso. Cuando se privatiza el banco hipotecario, parte del banco hipotecario, el 40% del banco hipotecario es privado, lo tiene Elstein. El 60% lo tiene el Estado. Ahora, el management, la administración, la tiene el que tiene el 40%. Estaba en el pliego. Ahora, el pliego lo hizo un muchacho que se llamaba Rojo. ¿Vos te acordás? ¿Cómo que no me voy a acordar? Hombre de caballo, estuvo por ahí. Con Menem. Claro. ¿Y quién fue el primer presidente del banco hipotecario? Dale que acertás. Apostá un nombre. No. Rojo. No. El que privatiza es el primer presidente. Y el que tiene el 40% del banco tiene el management. Es raro esto. Esto me va indicando algunas cosas que vamos a tener que... Claro, ¿cuándo te enteraste de esto? Yo me enteré al final, ya me estaba yendo del gobierno. Vamos a tener que revisar esto. Pasaron 4 años, pero bueno, Alberto Fernández también era hombre de Cavallo, ¿no? Hizo política con Cavallo, fue concejal con Cavallo. Sería bueno que Cavallo explique el rol de Rojo. Ya falleció, no voy a hablar mucho más de Rojo porque falleció y no me gusta hablar de los que fallecieron. Pero Elstein está vivo, ¿eh? Elstein está vivo. Mire que muchos de esos muchachos son negocios de aire. Cuando uno mira la ecuación patrimonial, bueno, cuando fue a hacer negocios en Israel, quebró una de las empresas más importantes de Israel, que casi arrastra a irse a Argentina, lo que hizo en Israel, ¿eh? Casi quiebra a irse a Argentina por lo que la empresa que quebró en Israel. Cuidado con estos muchachos que hacen negocios de aire, ¿eh? Cuidado, porque ahí, ¿viste? Y cuidado también la traslación de esto a una determinada comunidad. Nosotros escribimos un artículo este lunes en BAE que decíamos cuidado con estos alineamientos porque este es un país de un solo pueblo, una sola bandera, un solo himno, pero múltiples comunidades. Y todas las comunidades las necesitamos en armonía. Y si uno genera un alineamiento de una sola comunidad, terminamos nuestro artículo diciendo, imagínense que por alguna razón, que ya en la historia pasó, los españoles y los italianos hacen una guerra. Suponete que hagan una guerra, de acá algunos, ojalá nunca más pase, que nosotros nos vamos a poner del lado de los españoles, del lado de los italianos, cuando estamos llenos de matrimonios que se casaron entre italianos y españoles. ¿Pero qué les pasa, muchachos? Nosotros somos de múltiples comunidades y a todas las queremos. Cuidado con estos alineamientos. Y cuidado que a Milei no le vaya bien en economía, como no le está yendo y que va a terminar muy mal, porque ya empieza el proceso de transición, y que esta economía se emparente también con una comunidad, ¿no? Claro. Cuidado con eso, porque eso es muy delicado. No solo como con una comunidad, que vos tenés toda la razón del mundo, sino con un estilo de hacer negocios o un estilo de inversiones. Argentina no necesita ese tipo de inversión. Si fue a pedir eso, estamos más en el horno de lo que creemos. Argentina necesita otra inversión, que es la inversión que se da naturalmente cuando están dadas las condiciones del mercado, que vos tenés que crear a través de la política económica. ¿Sabe que la Argentina tiene la virtud de ser un pueblo que más matrimonios mixtos tiene en términos religiosos? Sí, donde los árabes musulmanes se casan con los católicos, o se casan con ateos, o judíos se casan con católicos.
No conozco muchos árabes judíos, pero vamos a tener que vamos a hacer algún programa turístico para los que están en Catamarca, La Rioja, por ahí que hay vayan a Entre Ríos, los de Entre Ríos vamos a hacer una promoción. ¿Quién te dice? Sí, ¿Quién te dice? Extraordinario. Ahí, claro, los viajes de egresados, si sos entrerriano, a Catamarca y a La Rioja, y de La Rioja a Entre Ríos. Y mirá, ojo con esto, que la gran comunidad argentina es muy interesante. Entonces el presidente también, con estos delirios místicos que tiene, se está equivocando y no está leyendo bien ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Somos la armonía entre el capital y el trabajo y entre las comunidades, salvo que esté en peligro el interés nacional. Pero acá no está el juego el interés nacional en Medio Oriente. Él habla del occidente, el límite del occidente, eso, ¿no? Muchachos, no nos equivoquemos, porque hoy cada vez está más presente el occidente ampliado, y ese occidente ampliado se va ordenando en relación a las 3 religiones monoteístas: la judía, la cristiana y la islámica. Ahora, hubo otro discurso de Milei. Pasamos por Davos, fuimos a Bariloche, y ahora hay un discurso en cadena de este lunes, de esta semana que está terminando como semana hábil. A ver algunas cosas que decía, por ejemplo, en el tape 7, a ver qué es lo que decía en el tape 7. No esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Increíble, en 2 párrafos la cantidad de macanas que habla. Es una cosa extraordinaria. Primero, él está destruyendo el ahorro. Ah, fantástico. Sí, pero sí. Es el primer sistema capitalista que prohíbe el ahorro. Todos los incentivos son para que no ahorres. Claro, tasas de interés para los ahorrantes, que digamos, no estamos hablando del gran poseedor de capitales que tiene sofisticación, saca los capitales, los mete, no. Estamos hablando de la gran masa del pueblo. Las tasas de interés son negativas. O sea, alguien que tiene unos pesos... Negativa significa que son más bajas que la inflación. Son más bajas que la inflación. Negativa en términos reales. Además se pone contento porque la gente, para poder subsistir, ha acumulado algunos dólares y los vende. Y si sos comerciante o industrial y acumulás stock, está frito, porque no le vendés a nadie. Claro, está destruyendo el ahorro. ¿Cómo puede decir lo que acaba de decir? Increíble. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay ahorro, no hay inversión. Que es la base. La demanda no es solo consumo, muchachos. La demanda también es inversión. Ahí está. Esto es un debate que tuvimos a las postrimerías de la década ganada, cuando el modelo se había completado y había que dar un salto de calidad. Algunos planteábamos que la expansión de la frontera de producción venía vía demanda, pero por inversión, no por consumo. Bien, el Estado presente. Acá es cierto que hay un Estado presente que le sacó el oxígeno a los pibes que no estaban ni presentes, no sé, un mamarracho total que hicieron y que te pusieron la cabeza así hablando del Estado. Ahora, el Estado es el que vela por la relación entre los hombres. La relación entre los hombres es el bien común. Porque un hombre individual no sabe que es hombre, necesita la relación con otro hombre. La creación crea el hombre y la relación con otro hombre o con otra persona. En este caso, mujer. Estamos hablando de hombre en términos genéricos. La relación entre dos hombres hay que cuidarla, porque hace a la construcción del hombre como sujeto. El hombre individual, por eso el ejemplo ese de esa película El náufrago, cuando le empieza a hablar una pelota, ¿te acordás? Que dibuja la cara. Tiene que hablar con alguien, porque si no, no existiría la palabra. ¿A quién le vas a hablar? Entonces la relación, primero, bueno, muchacho, es la palabra, es el verbo, es la creación, se crea
el hombre y se crea la relación entre los hombres o entre las personas. Alguien tiene que velar por esa relación y eso es el bien común. Él descree del bien común. El rol del Estado no es el rol del Estado productor, es el rol que vela por la relación entre las personas, físicas o jurídicas, que es el bien común. Por eso te tenés que ocupar del ambiente. Cuidado con esa ley que dice que van a sacar todas las regulaciones que incrementen costo, no sea cuestión que cuando vos tratás las aguas servidas en un frigorífico, es obvio que hace parte del costo del servicio de ese frigorífico de agarrar un animal vivo y dártelo en dos mitades, que se llama media res. ¿Está bien? Parte del costo del frigorífico para ese proceso de transformación son las aguas servidas. Hay todo un tratamiento, eso incrementa costos. ¿Qué va a sacar esas regulaciones? Por eso, cuidado, cuando tienen que leer lo que escriben, manga de bestias. Tienen que leer lo que escriben. Ahora, el Estado presente es el que cuida la relación entre los hombres y las personas físicas y jurídicas, no el que hace bienes y servicios. Eso déjenselo a los socialdemócratas, a los progresistas. Por eso nosotros decimos que el 51% de las acciones, ¿dónde decimos que tiene que estar el 51% de las acciones de YPF? En la CGT. En el Confederal, la CGT. Claro, en el Confederal. Claro. No en el Estado, ese es un error. ¿Tiene que estar en el sector privado? Sí, pero en el Confederal de la CGT, que como las obras sociales son privadas. Porque si no, muchachos, podría pasar que al estar en el Estado tengas que ganar siempre las elecciones y ahí vas al partido único. Y si no vas al partido único, entonces puede ganar otro la elección. Supongamos que gana Macri. Y supongamos que Macri pone a Aranguren de ministro de Energía. Y Aranguren decide la política de YPF porque el presidente le dio el 51% de las acciones. O sea que pasaste de los muchachos españoles a los muchachos anglófilos. Mirá qué negocio que hiciste. Suerte que eso no pasó, ¿eh? Pero se lo estamos diciendo para la próxima. Por eso, muchachos, hay que pensar. Cuando uno piense y reflexione desde un cuerpo doctrinario, desde un corpus extraordinario como el peronismo, esos errores no los tenemos que cometer. Vos sabés, Guillermo, que hay otro tema que me parece a mí muy importante. Cuando este muchacho Milei dice que el Estado es una organización criminal, que hay que dar plena libertad a todo, está ignorando un elemento esencial en las sociedades, que se dio también cualquiera que estudie historia. El poder no es solo poder político, es poder económico. El poder no se da solo en los partidos políticos y en la organización del Estado. Se da en la economía el poder. Si vos desmantelás el Estado, queda un solo poder vigente, el poder económico. Y ese poder económico es el que el Estado tiene que regular. ¿Para qué? Para que todos seamos iguales. No solo ante la ley, para que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades, también en lo económico. Negar que existe un poder económico y que si vos desmantelás el Estado, lo único que haces es cederle el total del poder de la sociedad al poder concentrado económico, es una barbaridad. Será por eso que dice que los empresarios son héroes. Si los empresarios son héroes, ¿qué son los trabajadores? También héroes. Bueno, finalmente, o estás del lado de la producción o estás del lado del trabajo, somos todos héroes. Somos todos héroes. Lo que vos no podés identificar es a un solo sector como héroe, porque el que se levanta a las 5 de la mañana para ir a levantar la pared en una obra o aprender las máquinas para producir un bien que a vos te permite la sobrevida, también es un héroe. El techo que vos tenés en tu casa, difícil que lo hayas hecho con tus manos, Milei. Entonces el techo que hicieron, lo hicieron trabajadores que también son héroes, si no vos no tendrías el techo y tendrías un problema vivir a la intemperie. Pero ¿de dónde salieron las leyes laborales? No salieron porque se le ocurrió a un papa o se le ocurrió a alguien decir la justicia. No, salieron para tratar de encaminar terribles injusticias que se daban en la primera etapa de industrialización. ¿Qué vamos a eliminar? ¿Vamos a eliminar las leyes laborales? ¿Vamos a eliminar las leyes de tránsito?
No va a haber más contramano, vos podés circular por donde vos querés. Bueno, esto es lo que va definiendo algunos temas. Vamos a ir terminando, vamos a poner el tape número 11. Y sobre esto vamos haciendo el final del programa. Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país. Sabes, Pablo, que hay dos maneras, una usualmente aceptada, la otra, para analizar las cuentas en un negocio y las cuentas en el Estado. Una se llama base caja, la otra se llama devengado. ¿Qué es el criterio de devengado? Tu matrimonio habrá sido algo así como vos trabajás, yo trabajo, hay una caja común para pagar los gastos, que en general lo administra la mujer en la casa. Entonces, los dos poníamos plata. Lo primero que se hace es separar los gastos que tenemos que hacer. El teléfono, las expensas, la luz, el gas, el agua. Entonces, vos metés plata en la caja e inmediatamente separás la plata para pagar la deuda y la caja, lo que queda es lo que empezás a gastar. Vas al almacén, vas a esto, vas allá. Hay otra manera de evaluar, que es la base caja, que vos decís cuánto me entró, no pagué, y esa es la plata que tengo. Así está haciendo las cuentas Milei. Está haciendo las cuentas base caja, que significa tanto recaudé, tanto gasté, si me quedó plata tengo superávit. Ahora no gasté todo lo que debería haber gastado de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones. Se está endeudando. Al punto tal que el Tesoro Nacional se endeudó desde el 31 de diciembre del 2023 al 31 de marzo del 2024, en el trimestre, en 31.500 millones de dólares. Lo que Macri tardó, Milei, escuchá atentamente, lo que la bestia de Macri tardó un año en endeudar al país, 30.000 millones de dólares, un poquito más, él tardó 3 meses. O sea que si sigue esa proyección, termina el año con 120.000 millones de dólares más, que a los valores de hoy sería, depende de qué dólar tomes, pero casi un tercio de la facturación. O sea, vos endeudarías el negocio tuyo, Argentina, como responsable de ese gran negocio, en un tercio de lo que factura por todo concepto. Está demente. Pero él dice que tiene superávit. Si tiene superávit, ¿por qué se endeudó? Claro, tiene que endeudarse, se endeuda el Tesoro, eso no es la plata que recaudé, la plata que gasté. Porque la plata que vos recaudás y la utilizás para amortizar capital o la utilizás para hacer un depósito, por ejemplo, del sector público, no te entra en la base caja. Tiene un lío bárbaro en cómo lo está haciendo. La base caja es exactamente lo que recaudé, corriente, o sea, por impuesto, y lo que gasté. Por eso siempre el Fondo Monetario se fija mucho en las contabilidades creativas, que a su vez el secretario de Hacienda las puede ir modificando. Puede decir, todo esto no se paga más para tener superávit. Pago hasta todo esto. Por eso después le vienen los problemas. Bueno. Fíjate los muchachos. No, plata a las provincias no le mande, plata a las universidades no le mande. Hay 1.500 millones de dólares de reclamo de las provincias en la Corte Suprema.
mándele a las universidades un 70% más para los gastos de funcionamiento, pero los gastos de funcionamiento son un pedacito muy chiquito del presupuesto de la universidad. Por más que vos le mandes 70% más de lo que recibían, por ahí es el 5 o 6% del gasto total. Claro, toda esta contabilidad creativa es la que le permite a Milei decir, pero esto no es de buen hombre de negocio. Che, tenemos un negocio juntos, ¿cuánto recaudaste? 1.000. Y el costo de la mercadería vendida, qué sé yo, las deudas no las pagamos. Parece Macri. Es bravo eso, ¿eh? Porque Macri hizo esto, es que el gobierno decidió, por culpa de concesionarios, romper el contrato del correo, porque no pagaba el canon. Ah, mira qué fácil. Recaudo en 5.000 sucursales, que es la que había en todo el país. Todos los días de Dios recaudo en el correo. Y no pago las deudas. Pero qué fácil administrar un negocio así. Hasta que llegamos nosotros y dijimos, viejo, nos debe plata. Debía 356, 352 millones de dólares. Hasta cuando llegó la realidad. Claro, porque en algún momento llega la realidad que me debe plata. Me debe plata. 3 veces le dije me debe plata, que es lo que vos tenés que cobrar. 3 veces, va lo que yo aprendí en la calle, vas a cobrar 3 veces. No, vení mañana, vení el mes que viene, vení. Y si, 3 veces. Después basta. 3 veces vas a cobrar, después ya te están tomando el pelo. Eso así no está bien. Entonces, como Macri no pagaba, se rescindió el contrato. Culpa de él. Por eso esos reclamos que está haciendo en la justicia no los va a resolver ni en este gobierno ni en el gobierno de él, porque está mal. Este está reclamando algo que no es de él. Y lo están timando sus propios abogados, ¿eh? Claro, los abogados en un juicio que dice le cobrarán un abono. ¿Qué te parece? ¿Habrá leído el expediente Macri del juicio del correo? Ni Milei tampoco, porque vamos a ver ahora cómo avanza la justicia con ese reclamo de Macri. No le va a dar la razón, porque no la tiene y no es fácil. Pero Milei, vos estás haciendo como hacía Macri, no pagás. Las obligaciones del Estado, no puedes suspender las obras públicas de un día para otro, porque hay contrato firmado. No pago más, no hago más obra pública, pero ¿está mal de la cabeza? Está. Claro. Y acá es donde vamos llegando a Milei Chapita. Y se dieron cuenta a los que lo rodean. Lo mandaron 8 días a Estados Unidos, se volvió antes por el conflicto entre Irán e Israel y quiso armar un gabinete de crisis, una pavada. No tenemos nada que ver desde el interés nacional con ese conflicto, que es dentro de Occidente encima. No es que la frontera de Occidente esté Israel. Hoy Persia, como en la vieja conformación de Occidente, vuelve a ser Occidente. Es una discusión dentro de Occidente, como la que nosotros podemos tener con los británicos o Perú tiene con Ecuador. Es dentro de Occidente. Muy bien. Pero él, en este desorden tan evidente, hay un grupo que lo empezó a decir, muchachos, vamos mal. Vamos muy mal. Y empezaron a escribir cosas y tomar decisiones que no tienen nada que ver con lo que escuchamos. El borrador de la ley base que hicieron circular, la resolución del secretario de Comercio obligando a las prepagas a retrotraer los precios y fijando qué precios puede poner. Eso lo podías hacer con la ley de abastecimiento, pero él la derogó. Claro. No tiene legalidad para eso. Pero no importa, aunque le hagan caso y no le hagan juicio, en realidad es contrario a su pensamiento, porque no hay que hacer costos. Su secretario de Comercio hizo costos. Y ya te dije que en la ley bases hay muchos acápites donde se están haciendo costos. ¿Cómo es el anarcocapitalista, el anarcocapitalismo haciendo costos? Es de locos. Milei, estamos desordenados, Milei, muy desordenados.
Y este proceso de transición tiene que desembocar en algún lado. Ya se inició, pero el lunes le hicieron una movilización. El martes le hicieron una movilización los estudiantes de una manera extraordinaria junto con los trabajadores. Y resulta que la política se le empezó a enojar en el Congreso porque quiso mandar algo. Ojo que no es un anarcocapitalista el que mandó esa ley, ¿eh? Es el secretario de... Ahora, vos te diste cuenta una cosa, Guillermo. Lo tienen atado. Es correcto. Pero se le suelta la cadena, viejo. Mirá la reacción que tuvo con la movilización. Es de un tipo que no tiene claro el pensamiento. Claro, no le pueden manejar las redes todo el tiempo. Se le escapa, muchacho. La del León. La del León y todo lo demás. Lágrimas de zurdo puso. ¿Cómo va a pensar que los zurdos pueden movilizar 1 millón de personas? Pero Milei, si los zurdos pudieran movilizar 1 millón de personas, chao. ¿te podés imaginar? Muchacho, Milei. No, ahí estuvieron los muchachos de la causa nacional del radicalismo, algún progresismo pero minoritario, estuvo el peronismo, hubo parte de trotskismo que es otra historia. El trotskismo estuvo bastante desapercibido porque una movilización tan multitudinaria eran pocos. No es que no movilizaron, pero eran pocos. Eran más los carteles que... Porque claro, fue tan grande. No, Milei, no fue una movilización de zurdos. Si no tendríamos todo un lío bárbaro. Pero le está diciendo a su propia gente que lo votó, que son zurdos. Muy bien. Él está realmente... Ahora, la transición se va dando. Sí. Y puede disparar para un lado muy delicado, que es la propuesta de Esper. Esper es un muchacho que le enseña a los empresarios cómo ganar plata, pero vos, diputado Esper, tu patrimonio lo alquilás. Esper, si vos trabajaras tu tierra, de la cual sos legítimo dueño, tendrías la rentabilidad hoy de la tierra como factor de producción, que es la mitad de la producción, la mitad de la soja en pergamino se la lleva, entre el 40 y 50, te llevarías eso, más la rentabilidad de organizar la producción que se llama productor. Ganarías mucho más, pero como sos un vaguito, hay que trabajar. Como sos un vaguito, haces como las señoras que tuvieron la desgracia de ser viudas y viven de renta. En una señora que es viuda, pero vos tus mejores años productivos alquilando la tierra y queriéndole enseñar a los empresarios cómo se gana plata. ¿Cuál es la propuesta de Esper? Devaluar, tipo de cambio competitivo, allá el máximo que... y sacar las retenciones. Te va a dejar la de la soja un poquito, te va a sacar maíz, trigo. O sea, subir los alimentos, precio de la energía a nivel internacional y tipo de cambio competitivo. Ya ahí sí, 30, 40%, 30% de pobreza estructural. Ya eso es Brasil. Pero sobre llovido mojado, mirá Esper, aunque pongan otro, este es el esquema, que ya el martes que pasó, 1 millón de personas en la calle y más de 1 millón en todo el país. Sobre llovido mojado, está mojado, tirarle un balde de agua. Mirá que por ahí, él dice, bueno, la lluvia me la tengo que aguantar, no tengo paraguas, entonces me dejaron la intemperie. Pero que encima le tires un balde de agua. Y si se enoja, la política tiene que estar para que el pueblo salga a la calle a festejar, como salió el martes, y no a gritar. Porque cuando la pasta de dientes se sale del pomo, muchacho, es muy difícil volver a meter. Pablo, parece que no, pero pasó 1 hora. Bueno. Tu despedida. Milei está chapita, ¿no? La conclusión. Milei está chapita, ¿qué quiere que te diga? Milei está chapita, quedó demostrado con sus propios discursos y lo que pasa en la realidad. La realidad vista desde el sentido común,
Milei explicando el Estado, Milei explicando que hay que comprar dólares en negro porque no vas a pagar impuestos y él tiene que recaudar impuestos porque si no nunca va a tener equilibrio fiscal. Milei, estás desordenado. Eso está claro. Empezó la transición. Los que están alrededor tuyo le quieren poner cordura. Cuando le ponen algo de cordura no tiene nada que ver con el anarcocapitalismo. Cuando se dé cuenta que su gobierno ya no es anarco-capitalista, se va a deprimir. Sería una buena solución. Pero eso, la experta es tu mujer y otros. Siempre dicen que después de la excitación inicial viene la depresión. Y después la violencia. Que no te levanta, la violencia contra vos mismo, no te levantás de la cama. Yo prefiero la violencia, no de él, sino la depresión en la cama. ¿Por qué no te levantás, Milei? Porque nada. Bueno, en la calle, orden. Somos una revolución de paz y amor. Todo en orden. Todo en orden. Y también armonía entre todas las comunidades. Esto que hizo Milei de ordenarse con una comunidad está mal. Las queremos a todas las comunidades. Un fuerte abrazo peronista. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos la semana que viene.